Bueno, mi título en esta noche, orando y con el mazo dando. Y tal vez has escuchado esta frase, pero es un dicho popular que hace énfasis en que no solamente debemos usar la oración como una herramienta para lograr nuestros objetivos, sino que también es necesario actuar. Y quiero que me ayudes colocando ahí en el chat, orar más actuar. Vamos, ayúdame a interactuar. Orar más actuar. Algunas personas consideran que orar no es importante. Por lo tanto, lo único que ellas hacen es hacer o actuar. Nosotros tenemos dentro de la iglesia del Señor personas que se dedican a hacer y hacer. Siempre prestan un buen servicio, están dispuestos a ir a hacer el trabajo, pero no están dispuestos a orar. Pero también tenemos otro grupo de cristianos que están dispuestos a orar, pero que no están dispuestos a hacer o a actuar. Y lo primero que quiero decirte esta noche es que la oración va ligada a la acción. La oración debe ir ligada a la acción para que pueda haber una eficacia en lo que estamos haciendo. Y mira que el Señor Jesús nos enseña que es importante orar, pero que también es importante actuar. Por eso en esta noche quiero decirte a Dios orando y con el mazo dando. Y quiero que me acompañes primero a Mateo capítulo 6, versículo 6, porque vamos a estudiar en la palabra por qué es importante orar. Primero quiero enfocarme en todas esas personas que hacen de todo, pero nunca tienen tiempo para orar. ¿Por qué es importante orar? Mateo capítulo 6, versículo 6, es el mayor ejemplo de cómo el Señor Jesucristo nos enseñó a orar y la importancia de la oración. Y dice así: pero tú, cuando ores, el Señor Jesucristo estaba suponiendo que todos los discípulos debíamos ir a orar, ¿sí? Dice, y tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y es importante la oración porque todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Dios es todopoderoso, Él es soberano y Él podría intervenir en su creación en cualquier momento si así Él lo quisiera. Pero, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué Dios no interviene en su creación? ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Porque Dios no se meterá en tu vida ni en la mía a menos que tú y yo se lo pidamos. Dios no se meterá en medio de tu enfermedad. Dios no se meterá en medio de tu mala relación matrimonial. Dios no va a intervenir en medio de tu problema financiero a menos que tú se lo pidas. Por eso te dije al principio, todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta de nuestras oraciones. Y quiero que esta noche esto te quede muy claro. Dios es soberano y Él puede intervenir, pero no lo hace porque Él respeta tu libertad. Tú y yo podemos tomar la decisión de vivir una vida sin que Dios intervenga en nuestra existencia. Entonces tú puedes tomar la decisión de vivir enfermo, así Él te haya sanado. Tú puedes tomar la decisión de vivir endeudado. Tú puedes tomar la decisión de vivir amargado. Es la oración la que permite que Dios intervenga en nosotros. Dios no hará nada a menos que tú y yo se lo pidamos.
Por eso te decía que algunos piensan que orar no es importante. Y algunos afirman que no es importante porque Dios ya conoce nuestras necesidades. Y se basan en lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 31, que dice así: así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y aquí el texto no se refiere a que no debemos orar. El texto no está hablando que no debemos pedir. El texto hace énfasis en que no debemos preocuparnos. Y aunque Dios conoce todas tus necesidades, Él no va a intervenir en tu vida a menos que tú lo pidas mediante la oración. Y luego, en el siguiente capítulo de Mateo, que hemos estado leyendo hace más de 2 semanas en nuestro reto de lectura, Mateo capítulo 7, versículo 7, el Señor Jesucristo nos dio una tremenda verdad. Dice la palabra así: sigue pidiendo y recibirás. Es decir, que aunque Dios conoce nuestra necesidad, porque Él lo conoce todo, es a través del pedir, es a través de la oración que podemos lograr que Él intervenga en nuestra vida. ¿Cómo? Ayudándonos a recibir. Dice la palabra: sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se abrirá. Este es el claro ejemplo de una persona que ora y que pide a Dios que en su soberanía intervenga en su vida. Dice la palabra: pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ahora, mira el versículo 9, que es bastante interesante lo que dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dará una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, le dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le piden? Es decir, que Dios mete su mano poderosa, que Dios interviene en la vida de aquellos que oran. Dios interviene en la vida de aquellos que piden. Dios interviene en la vida de aquellos que reconocen la oración como una herramienta para que Dios pueda hacer las cosas aquí en la tierra. Y como te lo dije hace un rato, Dios nada va a hacer a menos que tú le des el permiso. Dios es un caballero y Dios no va a romper su palabra. Él no puede negarse a su palabra. Y Dios a todos los seres humanos nos dio una libertad o un libre albedrío o la libertad de escoger. Si tú quieres que Dios esté fuera de tus cosas, es tu decisión. Pero es la oración la que le da al Señor acceso para que Él pueda venir y actuar sobre nosotros. La única forma que Dios puede actuar en la vida de alguien sin violar el libre albedrío es únicamente por medio de la oración. Cuando oramos, estamos pidiéndole a Dios que intervenga en nuestra vida. Cuando oramos, estamos pidiéndole a Dios que intervenga en nuestra iglesia. Cuando oramos, estamos pidiéndole a Dios que intervenga en nuestro matrimonio. Cuando oramos, estamos pidiéndole a Dios que intervenga en nuestra economía, en nuestra nación. Que Él pueda tener acceso para arreglar ciertas cosas, para guiarnos, para ayudarnos a tomar decisiones.
Y por eso Ezequiel capítulo 22, versículo 29, dice lo siguiente. Quiero que lo busques ahí en la Biblia si la tienes a la mano. Ezequiel capítulo 22, versículo 29 dice así: hasta la gente común oprime a los pobres, le roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y mira qué interesante este texto, porque el pecado de esta nación la estaba llevando a la destrucción. Dios no quería que ellos fuesen destruidos. Por eso Dios estaba buscando en medio de ellos a alguien que se parara a ser vallado, alguien que se parara a interceder, alguien que se parara a orar, y no lo encontró. Dios estaba buscando a alguien que le diera acceso para que él pudiera intervenir a favor de esa nación, pero nadie estaba disponible. Y fíjate, porque esto lo podemos llevar a la práctica de la siguiente manera. Dios quiere bendecir a las personas. Dios quiere sanar a las personas, que se vea la evidencia de la sanidad. Dios quiere salvar a las personas. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo, y esa palabra todo subrayala en la Biblia, todo. Jesucristo murió por todos. Jesucristo los amó a todos. Jesucristo los sanó a todos. Y Jesucristo quiere que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. Pero no puede haber salvación, no puede haber sanidad, no puede haber una transformación social, porque los que deben orar no están orando. Los que deben estar en el vallado no están haciendo vallado. Dios quiere salvar a tu familia. Dios quiere salvar a tus hijos. Dios quiere usarte a ti para bendecir la vida de otros. Dios quiere salvar a tu jefe. Dios quiere sanar de esa enfermedad a tu amigo. Pero Dios también busca en la tierra personas que oren y que intercedan para que Él pueda meter su mano y cambiar las cosas. Cuando yo intercedo, cuando yo hago una oración, le estoy pidiendo a Dios que se meta en mi vida o que intervenga en la vida de los demás. Eso es orar. Reconocer que tal vez no lo sé hacer, que hay situaciones donde no tengo la habilidad de salir adelante, que hay situaciones que sobrepasan mis capacidades. Entonces, cuando yo hago una oración, le estoy dando acceso a Dios para que su poder sobrenatural actúe en mi vida. Mi hermano y mi amigo que me ves esta noche, tú puedes estar pasando por el peor momento de tu matrimonio y puede estar viendo Dios cómo sufres y cómo la estás pasando de mal, pero Dios no moverá un dedo a tu favor a menos que tú le des acceso. Puedes estar pasando la peor crisis económica de tu familia y Dios dice su palabra en segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 9, que Dios envió a Jesucristo a morir pobre para que tú y yo fuésemos ricos. Pero es la oración de fe, la oración basada en la palabra, en lo que está escrito, que hará que la mano de Dios intervenga en tu favor. Cuando tú oras por otros, le estás dando acceso a Dios para que intervenga en la vida de ellos. ¿Tú sabes que hay muchas personas que no saben orar? ¿Sabes que hay muchas personas que no pueden orar? Pero tú que conoces al Señor y tú que tienes la verdad y tú que tienes la palabra, tú puedes orar
y puedes interceder y puedes hacer vallado para que Dios intervenga de forma sobrenatural sobre tu amiga y sea salvada, sea librada de la violencia, para que Dios intervenga de forma sobrenatural y esta persona pueda llegar a la salvación. ¿Están ahí conmigo? Colóqueme un grande amén en la transmisión, por favor. Entonces, algo interesante que quiero que hablemos hoy con respecto a la oración, porque nuestro título es A Dios orando, pero con el mazo dando. Algo interesante sobre la oración es que es la iglesia del Señor la que está llamada hoy en día a ejercer autoridad, poder y dominio sobre el mundo en donde estamos. En Génesis capítulo 1, versículo 26, en el principio Dios creó al hombre y le dio poder, le dio autoridad para que gobernara sobre la tierra. Pero luego el hombre peca y esa autoridad le fue transferida a Satanás. Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo, como lo afirma la palabra. Por eso, en la tentación de Jesús, Satanás fue capaz de ofrecerle los reinos de la tierra, porque él tenía el control y él tenía el dominio. Pero cuando Cristo Jesús muere y resucita, le devuelve la autoridad a nosotros, la iglesia, y nos dice: por tanto, vayan y ejerzan esa autoridad y hagan discípulos y bauticen a las naciones y enséñenles las cosas que yo les he mandado. Y como lo predicaba hace un tiempo atrás, no es que Dios va a hacer las cosas que nos corresponden a nosotros hacer. Hay cosas que Dios ya hizo y hay cosas que nosotros como iglesia nos corresponde hacer. Ya Cristo murió y nos dio autoridad para que tú y yo la ejerzamos. Ya Cristo pagó por la enfermedad para que tú y yo por medio de la fe la recibiéramos. Ya Cristo nos hizo prósperos para que por medio de la fe la recibiéramos y fuéramos promotores de su reino. Hay cosas que nos corresponde a nosotros como iglesia hacer, y una de esas cosas es orar. La oración funciona para ejercer dominio. Mateo capítulo 18, versículo 18, dice lo siguiente: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Versículo 19, también les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, que oren, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy aquí entre ellos. Ellos están reunidos para pedir, están puestos de acuerdo para orar, se congregan para utilizar el poder y la influencia que tenemos delegada por el Espíritu Santo a través de la oración. Y dice entonces la palabra: todo lo que prohíban será prohibido. Te hago una pregunta: ¿no crees tú que tenemos que levantarnos a prohibir el aborto? ¿No crees tú que debemos nosotros levantarnos a orar y prohibir la inmoralidad en nuestra ciudad? ¿Y prohibir la violencia? ¿Y prohibir la desigualdad? ¿Y prohibir la injusticia? ¿Y prohibir la división? ¿Y prohibir la pobreza? Porque nos quejamos de estas cosas. Nos quejamos de los malos gobernantes, nos quejamos de la injusticia, nos quejamos de que el mundo cada día está peor y así está escrito. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo frente a esto? ¿Estamos nosotros utilizando la oración para atar estas cosas? Cuando tú ves situaciones que se mueven en tu hogar, tú estás atando la violencia en tu hogar, estás atando los pleitos. ¿Te has levantado tú a usar la oración
para atar la pobreza. La pobreza toca la puerta todos los días. La iglesia fue llena de poder para ejercer autoridad, para atar y para desatar. A través de la oración, tú y yo podemos desatar vida sobre las personas. Podemos desatar la sanidad que ya nos fue entregada. Podemos desatar la provisión de Dios. Podemos desatar la paz de Dios. Podemos desatar la bendición de Dios. Y podemos atar las obras del maligno. Entonces, orar es importante. Como iglesia es importante entenderlo. Orar es hablar vida. Orar es declarar bendición. Es hablar bien. Es dar gracias. ¿Estás tú levantándote a dar vida? ¿Estás tú levantándote a dar bendición? Orar también es tomar la palabra y profetizarla. Declararla en voz alta. Creerla en tu corazón y hablarla. Orar también es decir tu identidad, confesar lo que eres. Soy justo delante de Dios, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Soy santo, soy coheredero con Cristo Jesús. Soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo. Esto también es orar. Orar es declarar en la tierra lo que ya Dios declaró en los cielos. ¿Y sabes que orar es declarar lo que Cristo constantemente declara en el cielo? La Biblia dice que Cristo es nuestro intercesor. Él está intercediendo por todos nosotros en el cielo. Ahora te pregunto, ¿qué está intercediendo el Señor Jesús? Lo que ya está escrito. Cuando yo intercedo a través de la palabra, cuando yo uso la palabra y la pongo en mi boca y la declaro, me pongo de acuerdo con Jesús para que las cosas sucedan y la autoridad que Él nos ha entregado sea ejercida sobre esta tierra. Orar es declarar la voluntad de Dios sobre la tierra. Dice Mateo, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra. En todo lugar donde usted vea que no se está haciendo la voluntad de Dios, nuestro llamado es a orar y declarar que la voluntad de Dios se va a cumplir. Porque orar también es llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces la oración es la herramienta poderosa para yo poder declarar en fe lo que está escrito por encima de lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo a través de mis 5 sentidos. Orar es interceder por los demás. Orar es aprender a escuchar la voz de Dios. Orar es confesar nuestro pecado y pedir perdón. Orar es renovar nuestra mente. Orar también es resistir al diablo, atacar, atarlo, echarlo fuera. Espíritus demoníacos que están influenciándote, que están controlándote, que están trayendo obsesión en tu vida, que están trayendo conflicto en tu casa, que están oprimiendo tu economía. Orar es pararnos a atar, echar fuera demonios. Entonces la pregunta en esta noche, orar es importante para todos aquellos que únicamente creen que el cristianismo es hacer, voy a servir, está bien que sirvas, pero el ser cristiano no es activismo. El ser cristiano no es estar en un club donde tú puedes desarrollar tus habilidades. Ser cristiano es crecer en tu vida espiritual a través de la palabra de Dios y de la fe. Ser cristiano es crecer en carácter a través de los procesos de Dios. Y ser cristiano es crecer en hábitos correctos de vida. Y todo esto lo logramos a través de la oración, porque es la oración la que nos permite ser transformados por Dios. Es en la oración donde yo me encuentro con mi Señor,
en el cuarto en privado para que Él pueda cambiarme, para que Él pueda hacerme ver mis errores. Porque así como yo puedo usar la oración para ejercer autoridad sobre lo de afuera, la oración también es un lugar donde yo puedo abrir mi corazón para que Dios pueda cambiarlo, para que Dios pueda confrontarme, para que Dios pueda renovar mis pensamientos. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos tener vidas exitosas si no ejercemos la oración? O si no practicamos la oración. Entonces quiero que me anotes ahí en el chat, por favor, todos los que están ahí conectados. Colóqueme ahí, por favor. Es tiempo de ejercitar la oración. Si no es suficiente con esos argumentos que te he dado hoy de la importancia de la oración, pues te invito a que comiences simplemente a practicarlo. Y vas a darte cuenta cómo la oración puede cambiar tu situación. Cómo al darle acceso a Dios para que venga a tu vida, vas a ver las cosas cómo cambian. Lo que no podrás lograr con tus armas naturales, la oración del justo puede mucho. Y estamos en un tiempo donde necesitamos orar para que Dios intervenga en nuestras vidas. Necesitamos orar para que Dios intervenga en la iglesia. Necesitamos orar para que Dios intervenga en nuestra nación. Pero por otra parte también quiero decirte que a Dios rogando, pero con el mazo dando. No solamente podemos quedarnos únicamente con la oración. También es importante que nosotros tengamos acciones coherentes con esa oración. Por eso Mateo capítulo 9, versículo 36, quiero que lo leas conmigo, por favor. Porque la base del evangelismo es la oración. Sin oración no hay evangelismo. Escríbelo en el chat, por favor. Sin oración no hay evangelismo. Pastor, debemos predicar, debemos ir a las naciones, debemos hablar de Cristo Jesús, debemos ser la luz del mundo. Sin oración no hay evangelismo. Sin oración no hay crecimiento. Sin oración no hay impacto. Y Mateo capítulo 9, 36 dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, hablando de Jesús, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Versículo 37, preste atención acá. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Orar es pedir por obreros dispuestos a ir por la cosecha. Présteme atención que eso es muy importante. La cosecha está lista. El Señor no nos mandó a orar por la cosecha únicamente. Nos mandó a ir por la cosecha. Ahora, aquí está algo interesante. Jesús dijo: pídanme a mí y yo enviaré obreros. Es decir, Jesucristo dijo: oren a mí y pídanme a mí y yo enviaré obreros. Entonces, algunos dicen: si Dios es Dios, Él no necesita de mis oraciones. Pero yo en este texto veo que los obreros son resultado de las oraciones de la iglesia. Tranquilo, Dios enviará obreros. Evangelicemos y Dios enviará obreros. Algún día pasará alguien por al frente de la iglesia y entrará. La forma que Cristo dejó es que por medio de la oración
fuésemos a Él y le pidiésemos obreros, y que Él enviaría los obreros por medio de la oración. Entonces, necesitamos ir a recoger la cosecha. No es solo orar, es ir. Pero para ir hay que orar por obreros. Lo voy a repetir. No solamente vamos a orar por la tierra, no solamente vamos a orar por las personas que necesitan de Cristo, no solamente vamos a orar, vamos a ir. Pero para poder ir necesitamos tener obreros, pero no podemos tener obreros si no oramos. Entonces, el evangelismo se fundamenta en la oración. Es la oración la que hace que lleguen obreros. Y mientras más obreros, más evangelismo. Mientras más obreros, más predicamos las buenas noticias. Sin oración no llegan obreros. Tenemos ganas, tenemos deseos de evangelizar, pero no hay quien predique. Y la cosecha está lista. Colóqueme en el chat, por favor, el fundamento del éxito del evangelismo es la oración. Debemos orar por obreros. Sin oración no hay obreros. Y sin obreros no hay evangelismo. Sin oración no hay obreros. Y si no hay obreros, no hay nadie que lleve la luz a los de afuera. Y pienso que este ha sido uno de los graves problemas de la iglesia. Que los pocos obreros no oran y no pueden llegar más a que nos ayuden a recoger la mies. El principio de una iglesia que evangeliza es orar. Por eso el ministerio de evangelismo en las iglesias debe ser el que primero llega a orar, el que primero pide. Pedimos obreros. Trae obreros que estén dispuestos a ir a la mies. No solamente obreros que hagan muchas cosas dentro de la iglesia, sino pedirle al Señor que nos envíe obreros para ir a la mies. Y Jesucristo colocó el ejemplo. Jesucristo oró por obreros y dijo, oren por obreros, para que vayan a la mies. Y Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 12, oró por obreros. Y luego escogió a 12 discípulos. Dice la palabra, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Cristo oró y luego escogió a 12 apóstoles. Y no solamente los escogió, sino que también los envió. Obreros a la mies. Esos obreros llegaron porque Jesús oró, porque Dios le mostró a Jesús quiénes eran los que debían ser enviados. La oración fue el fundamento para que Jesús escogiera. Toda la noche oró, escogió a 12 y a esos 12 envió. Sin oración no hay obreros, y si no hay obreros, nadie va. Sin oración no hay obreros, y si no hay obreros, nadie va. Entonces, por eso nosotros como iglesia no podemos caer en el misticismo de orar, oremos, 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 oremos por todo, pero nadie va. Nadie va. Y nadie va porque no hay suficientes obreros. No sé si me explico, qué pena que arme ese enredo, pero quiero que quede muy claro. El fundamento del avivamiento, el fundamento de una iglesia viva, el fundamento de una iglesia que predica, no es solamente un montón de gente encerradas orando religiosamente. Es una oración basada en la palabra y basada en la fe, que ora por obreros, que ora por acción, que ora por gente apasionada, que salga a las calles a hablar de Cristo. Nada hacemos con estar encerrados aquí y limpiar sillas y limpiar mesas si no estamos dispuestos a ser obreros listos para ir a la mies. Estamos siendo llamados por Dios para ir a la mies y debemos orar para que vengan más obreros dispuestos a ir por la mies o la cosecha. Dice Mateo capítulo 10, para ir terminando,
versículo 1. Jesús reunió a sus 12 discípulos, a sus 12 obreros, a los 12 por los cuales él oró y luego los recibió. Y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Mateo capítulo 10, versículo 7 dice, vayan. ¿Qué dice? Vayan. ¿Quién va a ir si no hay obreros? ¿Y cómo van? ¿Cómo vamos a llevar? ¿Cómo vamos a hacer esto que dice aquí? ¿Cómo vamos a ejercer autoridad? ¿Cómo vamos a sacar demonios? ¿Cómo vamos a llevar sanidad si no hay quien vaya? Y no hay quien vaya porque no hay quien ore. Y Cristo dice, vayan, vayan. No se queden en la iglesia, no se queden solo orando. Vayan, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Y mire, esto me encanta lo que dice la Biblia acá. Dice, sanen a los enfermos. Oramos por sanidad, pero hay que ir a sanarlos. Señor, sánalos, pero envía a alguien más que los sane. No. Oramos por sanidad, pero vamos a ir a sanarles, a poner nuestras manos y a creer. Dice la palabra, resuciten a los muertos. Señor, declaramos vida, declaramos sanidad, oramos por vida para nuestra nación, oramos por vida para los matrimonios, pero ¿quién va a ir a resucitarlos? A Dios rogando y con el mazo dando. Yo oro por sanidad, pero también voy a ir a sanar. Yo oro por libertad, pero también voy a ir a liberar. Yo oro en contra de la muerte, oro en contra de la pobreza, pero mi Jesús me envió a hacerlo. No solamente orarlo, orar es poderoso, pero después de orar tengo que pararme a ir. De nada sirve orar por amor si yo no doy amor. De nada sirve orar por perdón si no perdono. De nada sirve orar por otras cosas si no estoy dispuesto a hacerlo. Oro y hago. Y esto mismo que oro, eso mismo que pido, eso mismo que clamo, Dios me está enviando a hacerlo. Dice, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Y me gusta el texto porque no dice, vayan y yo los sano. No, dice, vayan y sánenlos ustedes. Si no me cree, lea el texto, ahí está. Dice, resucítenlos, sánenlos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Con cuál poder? Con el que Él nos dio, con lo que ya hemos creído, con lo que ya hemos orado, con lo que ya hemos clamado, con lo que hemos ganado en la oración. Ahora lo vamos a hacer práctico. Y yo los voy a sanar con el poder de Dios que hay en mí. Pero soy yo el que debo ir. Eres tú el que debes ir. Eres tú el que debes predicarle a ese matrimonio que escuchas todos los días que están peleando. Eres tú el que debes darle buenas noticias a las personas que están en desesperación. Eres tú. No puedes esperar que nadie más lo haga. Si tú solamente oras por tus vecinos, pero no vas, está incompleta la ecuación. Amén. Tenemos que aprender a desarrollar una mentalidad de sembradores, una mentalidad no solamente de pedir, sino que pido, creo, oro, clamo, confieso, ato en la tierra, desato en la tierra, pero también portador de la unción y de la autoridad del poder del Espíritu Santo, y ir. Jesucristo dijo, vayan. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Por eso cada vez que tenemos la oportunidad en esta iglesia de ir a llevar ayuda a Viterbo, vamos a ir. Cuando hay un anuncio de evangelismo,
Todos deberíamos estar aquí de primera fila, así como también todos deberíamos estar aquí de primera fila para orar. Tanto la oración como el ir es importante. Y termino con Romanos capítulo 10, versículo 14, que dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? Hablando de los de afuera. Señor, sánalos, 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 sálvalos, ayúdalos. Señor, oramos por el perdido, salva al perdido. Y eso es poderoso. Porque lo que estamos diciendo es que Dios está disponible para intervenir a su favor. Pero luego cuando Dios nos dice, vayan pues, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Y aquí te quiero poner este ejemplo. Has estado orando por tu jefe. Llevas meses orando por tu jefe. Y te felicito por hacerlo. Y la oración es poderosa y muy seguramente Dios ha estado interviniendo de forma sobrenatural sobre tu jefe. Pero falta algo. Falta que tú vayas y le prediques. Falta que tú vayas y hables. Porque ¿cómo creerán si nunca escuchan? Y luego dice, ¿y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Y aquí es donde yo vengo y repito, Dios no hace nada en la tierra si no es a través de la iglesia. La iglesia es la llamada y la responsable por orar e interceder, para atar y desatar, pero la iglesia también es responsable para ir y hablar y ayudar y mostrar el amor y la gracia de Jesús. Y dice la Biblia terminando, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Qué hermoso son los pies de los mensajeros de buenas noticias. ¿Y sabes qué, mi hermano, mi amigo? Esta noche tenemos que tomar la decisión de convertirnos en mensajeros de buenas noticias. En el secreto oramos y clamamos. En el secreto pedimos. En el secreto atamos y desatamos. En el secreto ganamos nuestras batallas espirituales. Pero en el día a día vamos y actuamos. A Dios rogando, pero con el mazo dando.